El poder de Dios en la política. Estado y Dios. Figuras políticas y el concepto de Dios. Hay que tener en claro estas definiciones antes de proseguir. El Estado es el conjunto de instituciones que tienen autoridad para establecer normas que regulan una sociedad. El gobierno es la unidad política que asume el control dentro de un espacio territorial. País es un espacio físico o espacio territorial delimitado con fronteras y capacidad jurídica y de administración. Cuenta con un gobierno independiente, población y fuerzas de seguridad. La política de Estado son las medidas y principios fundamentales que rigen los aspectos y las medidas que se toman dentro de un país. A lo largo de la historia, muchos de los imperios tenían la teocracia, lo que definía muchos de los aspectos de gobierno dentro de estos estados. El concepto de división Dios-Estado no apareció hasta la primera revolución industrial, en la cual la Iglesia había perdido su influencia, pero se consolidó con la aparición del Manifiesto Comunista, gracias a Carlos Marx. Hasta entonces, los gobiernos eran netamente monárquicos, basados en la idea de ser descendiente divino y que el poder era su divino derecho. La teocracia, dentro del modelo de gobierno, facilitaba muchas veces la obediencia de las normas impuestas por él mismo, ayudando a que el cumplimiento de las leyes deba ser indiscutible, lo cual garantizaba un orden moral que partía desde una autoridad divina. La separación del concepto de Dios y gobierno significó un renacer de nuevas tendencias y doctrinas de pensamiento. El concepto de Dios sufre muchas modificaciones a lo largo de la historia, pero siempre fue utilizado para referirse a una entidad superior que tiene el control de los eventos a los que nosotros los humanos no podemos explicar ni mucho menos controlar. Al que nos vamos a remitir para evitar una clase de teología innecesaria será el concepto de Dios que se tiene en el pueblo de Israel, ya que en él se encarnan la mayoría de los principios y fundamentos que se atribuyen a los dioses de otras culturas, y es con él con el que más fácil nos podemos identificar gracias a la occidentalización de nuestro sistema de creencias. El concepto de Dios reúne todas las atribuciones, valores, bondades, principios y fundamentos ideológicos a los que deberíamos remitirnos como parte de nuestros ideales más elevados, y así poder afinar nuestra autopercepción para poder actuar consecuentemente con nuestro entorno y quienes lo componen, tratando de igualar una conducta a un perfil divino. Tenemos que recuperar los principios que una vez compusieron una gran nación. Tienen que ser prioridad para las personas que quieren ser líderes y sumar el cambio mundial. El hecho de creer en Dios, sus valores, sus principios, facilita que toda la sociedad dentro de un Estado tenga más presente el cumplimiento de la ley en todas sus formas. La normativa que considere los principios divinos como fuente y base fundamental de las leyes y conductas a seguir va a ser una de las más efectivas y eficientes, a diferencia de su contraparte, que tiene como fuente la subjetividad de la naturaleza humana, individualizada en conceptos irascibles y carentes de una lógica científica. Cumplir la ley a rajatabla es un requisito para enaltecer una nación. Este principio debe ser aplicado por los gobernantes y figuras de autoridad. Nada ni nadie tienen que estar por encima del concepto de Dios ni la ley.